Muy bien, vamos a dar comienzo a la clase de la fecha haciendo un comentario sobre la única duda que ha aparecido sobre el tema anterior, que veo que la pregunta Natalia, con respecto a los delitos contra la integridad sexual. En el manual de Creus existe todavía la mención del término violación que habíamos visto que desde la reforma del 119 ya no se utilizaba más. Sí, o sea, nosotros nos vamos a remitir ahora a los hechos descritos como abuso sexual simple, algunos de los agravados y por qué, y el último, el más grave en esa escala, como abuso no por el resultado final, sino por la acción abusiva misma, es aquel que tenga penetración por cualquier vía, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cuestión de abuso y qué no? Bien, anteriormente se decía que existía de alguna forma un ímpetu en la relación sexual que podía llegar a ser entendido como parte componente del mismo. Existen montones de prácticas que son absolutamente legales y consentidas en ese aspecto, que de algún modo representan alguna forma de resistencia u oposición al avance de la otra parte, pero que nunca, nunca pueden ir en contra de la voluntad, ¿sí? O sea, lo que se llamaba la vis pasional, el arrebato pasional o amoroso, nunca puede ser tal que se admita como un quiebre a la voluntad de la persona que está siendo abordada, ¿sí? La concepción antigua, sin embargo, obligaba a que se demostrara que de alguna forma había existido resistencia, justamente para dejar de lado que la negativa y demás no fueran parte de lo que era una forma atípica o menos frecuente de relación sexual consentida, ¿sí? Hoy en día, si bien hay abuso justamente en el otro sentido, son innumerables las falsas denuncias en este aspecto. La verdad es que la ley ha avanzado bastante y en la aplicación doctrinaria en que no se requiere una resistencia elocuente y valedera para con respecto al avance del atacante, porque de lo contrario no existiría el abuso en sí mismo. O sea, si de algún modo la resistencia pudiese doblegar el ataque, no existiría el abuso, ¿sí? Y el abuso existe justamente porque aquel que ataca, o por intimidación, por vicio de la voluntad, por fuerza, por amenaza, quiebra esa barrera de resistencia que es capaz de oponer o que sería capaz de oponer la víctima. Esto es así, a veces ante la tentativa de salvar la vida o evitar un mal mayor, parecería ser que en el relato existe poca resistencia por parte de la víctima, lo cual sería una consideración aberrante tomarlo así, ¿sí? Bien, creo que ha quedado claro eso, ¿sí? En realidad, basta para demostrar la oposición el hecho de haber manifestado un no y no haber consentido, ¿sí? El libre consentimiento es lo único que deja de lado el... Bien, si no hay ninguna otra duda, vamos a ir sobre los delitos contra el Estado civil. Las cosas con dudas sobre las preguntas que tuvieron en el parcial tampoco tienen y demás. Bien, si surgen después las abordamos. ¿Sí? Siguiendo con el curso de nuestro avance sobre los contenidos académicos de la materia, hoy vamos a
avanzar sobre lo que son los delitos contra el Estado civil, ¿sí? En el Código Penal, nosotros tenemos 5 artículos, en realidad 6, si consideramos que el 139 tiene bis, que relatan cuáles son las penalidades y cuáles son los bienes jurídicamente tutelados por estos artículos y por estos tipos penales, ¿sí? Vamos a ver primero cuál es el objeto de estudio de esta aplicación, ¿sí? Cuando nosotros llamamos Estado civil, si nosotros lo buscamos en los libros de teoría del derecho civil mismo, vamos a ver que esencialmente todos refieren a aquellos atributos que determinan la posición de una persona dentro de una determinada sociedad, de una determinada sociedad encuadrada en un determinado esquema de derecho, ¿verdad? O sea, alguien que viene a vivir acá a la Argentina, aunque no haya sido nacido acá, va a tener un cierto estatus civil, ¿sí? En donde va a figurar como extranjero, ¿sí? Probablemente van a figurar sus datos de filiación, va a figurar un domicilio, aunque sea transitorio, y demás. Puede que no figuren como exigencia el lugar de nacimiento y entonces poder decir que es natural argentino de la provincia tal, o puede ser que no figure dónde contrajo matrimonio, si es así. En ese caso, para poder hacer valer su matrimonio, tendrá que hacer otros trámites para poder traerlo a el estatus jurídico pleno nuestro en la nación argentina, ¿sí? En definitiva, nosotros podemos resumir que todas las características que tiene una persona respecto de su capacidad y su estado son aquellas que lo encuadran frente a un montón de deberes y de derechos, ¿sí? Acá lo dice claramente que el Estado civil es la base de atribución de deberes y derechos. Y tenemos que arreglar con eso que, aparte del Estado civil, importa también la configuración de cuánto es la capacidad. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que en la Argentina todas las personas humanas tienen capacidad de derecho. Acá no existe una capitis diminutio como en algunos lugares todavía sí, en donde una persona puede ser víctima de algo parecido a lo que en nuestra vieja historia se llamaba la muerte civil, o sea, alguien que quede sin derechos, ¿no? Lo que sí hay aquí es una posibilidad de disminución de hecho y no de derechos, ¿sí? O sea, esa persona va a tener los mismos derechos, pero por alguna condición especial no va a poder ejercerlos por sí mismo, sino que va a tener que hacerlo a través de apoderados, a través de un curador o demás. O cuando son esta incapacidad de hecho es por cuestión de minoridad, seguramente van a ser sus padres o aquellos que sean sus tutores quienes puedan ejercerlos en nombre de ellos, ¿sí? O sea, capacidad de hecho disminuida, nunca capacidad de derecho. Pero, con respecto a las obligaciones, también sucede eso. Ahí tenemos una gran diferencia con las personas que están declaradas como incapaces. Y es que hay muchos deberes que no les son exigibles. Es más, de acuerdo a su capacidad y por un alcance de extensión social, es natural que tengan ciertas ventajas y ciertos beneficios, incluso, por supuesto, hablando, estamos todavía en el área civil, con respecto a otros ciudadanos que son capaces de hecho y
que por lo tanto tengan una existencia, si se quiere, subsidiada, facilitada por el Estado para compensar su discapacidad, cosa que me parece muy justa cuando está correctamente aplicada y administrada. El Estado tiene que proveer los recursos como para que todas las personas puedan acceder al goce de sus derechos, por lo menos a un bagaje mínimo de derechos que le permitan vivir con dignidad. Y si una cuestión, de hecho, no le permite hacerlos, existe la obligación social de compensarlo, eso y poder lograrlo, ¿sí? Para eso existen los resortes. Ahora vamos al tema penal. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros, por ejemplo, falseamos esa posición jurídica de una persona en la sociedad? Y con eso digo, desde la anécdota de cambiar la fecha de nacimiento, ¿sí? Cosa que en otros países se utiliza bastante como casi una picardía, acá es un delito severo, severamente penado, o cómo cambiar pautas respecto a la salud. Ustedes, hace poquito nosotros pasamos los efectos de una pandemia en donde una de las cosas que estuvieron más resguardadas, no por todos, la verdad, eh, fue justamente el acceso a la vacunación, por un lado, y el deber de quedarse aislado si uno padecía síntomas o la enfermedad directamente. Y había gente que falseaba certificados de salud para poder seguir trabajando o moverse o cambiarse de provincia o tal vez viajar en la última etapa también, y entonces falseaban los datos de salud. Eso es una condición en la que tiene que ver bastante la esfera de protección de cuanto nosotros estamos hablando, ¿sí? Ahí, en realidad, y vamos a ver que la protección mayor, ustedes saben que cuando una misma acción lesiona más de un tipo, generalmente eso se llama concurso ideal y se pena solamente la más severa de todas. Entonces, estos cambios en los certificados de salud y demás, normalmente los veíamos como una infracción contra la salud pública y no contra el Estado civil, ¿sí? Por una cuestión de severidad. Era mucho más importante el cuidado de la salud pública que la imagen propia de la persona que falseaba un certificado con respecto a ellos. También hay cuestiones, aquí nosotros en nuestro país hace mucho que no tenemos ningún tipo de privilegio, ¿no? Ni de orden de prelación en lo que se trata de los derechos ciudadanos, pero en otros lugares el sistema consciente que pueden llegar a ser o de una estirpe o provenir de una profesión considerada noble y demás, en donde tendría de alguna forma una relevancia esa cuestión por sobre los derechos de otras personas en igual condición. Gracias a Dios, nosotros en eso estamos exentos. Lo que sí cambia es la habilitación que, por ejemplo, la profesión da como para ejercer determinadas cuestiones que están reservadas a quienes ostentan esa cualidad, ¿sí? Y eso también, al igual que habíamos hablado anteriormente, de dos lesiones provocadas por la misma acción, se ve en lo que es el fraude, llegado que haya sido fraude, o el uso sin estar habilitado de un título, una habilitación o una concesión de ese tipo, aparente, ¿sí? Con respecto al sexo, tenemos cambios muy grandes. Eh, cambios muy grandes con respecto a lo que se admitió legalmente en los plexos normativos, pero esencialmente en las consideraciones
jurisprudenciales. Hay determinadas provincias en donde el mecanismo de adquirir un cambio de sexo, me refiero no físicamente, sino desde el punto de vista de lo que suelen llamar la autopercepción, es mucho más sencillo y hay lugares en donde la aplicación o la mera invocación de esta posibilidad irrita el sistema y se requiere un mayor probatorio, por ejemplo, basado en qué está hecha esa percepción para poder cambiar de género en la documentación, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces, estas infracciones en realidad pasan porque los padres de los chicos omiten determinados datos para poder o apropiarse o trasladarlos o ejercer la patria potestad en forma unilateral por sobre los menores de edad, y entonces declaran como que está uno solo de los padres y el otro no, o en el momento de inscribirlo, normalmente las madres omiten la mención del padre y el padre, si no se entera dónde está inscrito el hijo y que existe ese hijo, no puede tener ninguna forma de poder ejercer sobre él patria potestad. Llama la atención la cantidad de esos casos que hay en donde, aún existiendo un padre, para no reconocer después ningún derecho sobre él, se hace esto. Igual, hay muchos casos justamente en contra, ¿no? Que lo primero que hacen es buscar un responsable que se haga cargo de una cuota alimentaria, aunque no sea el padre biológico. Hemos visto en estos días un muy sonado caso que llegó hasta la corte, en principio, por una cuestión de reconocimiento con vicio de voluntad, ¿sí? Bien, encuadrado esto, nosotros podemos resumir medianamente en lo que nos dice la doctrina más aceptada, que aquello que nosotros llamamos estado civil es el conjunto de calidades que configuran la capacidad de una persona y se sirve para la atribución de los deberes y los derechos que tiene esa persona con respecto a su sistema jurídico vigente en el lugar. Por ejemplo, si soy casado, tengo derecho a esto, tengo la obligación de esto otro. Si soy padre de o hijo de, tengo estos derechos y estas obligaciones. Y esa forma es el encuadre determinado de a través del estado civil y de capacidad de una persona, y sirve justamente para ver cuáles son de todo el espectro de derechos y deberes los que son aplicables a mi estatus. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos a la primera de las infracciones que tenemos con respecto al Estado civil. Y nos dice claramente el artículo 134. Serán reprimidos con prisión de 1 o 4 años los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe, esto es importante, sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta. Yo tuve hace un tiempo unos chicos que se querían muchísimo y demás, tenían un problema grande, eran primos. Y si bien la cuestión legal desde el punto de vista no los dejaba de lado, la cuestión prácticamente social y familiar y demás era muy pesada para poder llevar adelante esa relación. Finalmente se mudaron, entiendo que concluyeron cambiando el nombre y el apellido de uno de los dos para poder estar
libres en esa relación, que solamente estaba muy mal vista dentro de lo que era el seno familiar y de, bueno, de esas cuestiones tan pacatas que existen. Ellos me acuerdo que se habían hecho incluso estudios genéticos para poder asegurar que su descendencia, en caso de tenerla, no fuera a tener problemas justamente por ese, ¿sí? Por la consanguineidad que podía llegar a existir, y no había ninguna cuestión que pudiera obstar a esa cuestión, a esa unión. Así que era simplemente un hecho cultural. Eh, el parentesco en línea recta, en todos los lados, cualquiera sea el origen del vínculo, es la primera de las imposibilidades para poder autorizar matrimonio que menciona el Código Civil y Comercial. Acá esta imagen está mal, dice Código Civil, es Código Civil y Comercial. Esto es después de la reforma del 2015, ¿sí? O sea, esto es actual. El parentesco en línea recta se refiere justamente a ascendientes y descendientes, ¿no? ¿Sí? Ese es. El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo. El parentesco entre hermanos bilaterales quiere decir que son hermanos tanto por parte de padre como de madre, y unilaterales que son por parte de uno de los dos progenitores únicamente, ¿sí? La afinidad en línea recta en todos los grados. Sí, esto es más que nada en una cuestión, se basa en una cuestión civil y no en una cuestión de problema eh, biológico, ¿sí? El matrimonio anterior mientras subsista, o sea, esto sería una cuestión netamente prohibitiva. ¿Por qué? Porque configuraría bigamia. ¿Sí? Mientras el matrimonio anterior todavía está vigente, volver a casarse es cometer el delito de bigamia. Y configura automáticamente esta violación al objeto de tutela que establece el artículo 134. ¿Sí? Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, ¿sí? O sea, alguien que se casa con la viuda o el viudo, pero que fue autor, cómplice o instigador del homicidio que se cometió en contra de el fallecido. Y eso es suficiente como para dictar la nulidad. Tener menos de 18 años, a esto hay que hacer la salvedad siempre de la emancipación, ¿sí? Que tiene que hacerse por vía judicial, puede hacerse con o sin la venia parental, y después la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Y acá me voy a detener un instante en esto, porque es muy importante decir, la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento. O sea, no dice que todo aquel que es declarado incapaz de hecho no puede casarse. ¿Por qué? Pues nosotros hemos visto muchas veces que hay incapaces de hecho que tienen una discapacidad notoria para desenvolverse en determinadas cosas, pero que normalmente se alcanzan a entender los límites de lo que es el afecto. Al revés, son éticamente mucho más responsables y cuidadosos de entender cuáles son los límites que corresponden para poder discernir el valor del acto matrimonial. Y eso es una cuestión que debe evaluarse. Por eso, esta redacción no dice aquellos que sean incapaces declarados, ¿sí? Como sí podría ser en otras circunstancias. A la pregunta, ¿estos son los casos que provocarían la nulidad absoluta? Los de 403, sí, sí, tal cual, ahí están, esos son y están ahí enumerados. Ocurre que en el caso de que ellos no sepan que son parientes, porque conozco un caso. Bien, eso ha pasado, ¿sí?
Eso ha pasado. Por eso dice, el parentesco que contraiga matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes me van a preguntar directamente, ¿y si sabe uno solo de los dos? Bien, ese es el que va a violar el objeto de tutela del 134 y por lo pronto ese va a ser procesado. Pero eso no quita de que el matrimonio sea igualmente inválido, ¿sí? O sea, sin importar si lo sabía o no lo sabía, en el momento en que se releva esa falencia, por supuesto, el matrimonio es inválido. Ahora, el dolo, ¿quién lo tenía? Solamente aquel que sabía que existía un impedimento. Y ese va a ser el que cargue con la responsabilidad penal. ¿Sí? Bien, en el artículo 135 nos dice que serán reprimidos con prisión de 2 a 6 años el que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultar esta circunstancia al otro contrayente. Acá tenemos el caso que nosotros estábamos hablando recién. Y el que, engañando a una persona, simular el matrimonio con ella. Esto ha sido también tristemente difundido en una época en donde no existía la comunicación entre provincias para la inscripción de los actos de matrimonio contraídos, y entonces ha habido mucha gente, existe hoy en día todavía, que tienen una doble vida plena, o sea, una doble vida con dos familias completas y funcionales en donde cada una no sabe de la otra. Pero anteriormente era bastante más fácil lograr eso. ¿Por qué? Porque la habilidad para poder contraer matrimonio en un registro civil se hacía por simple declaración jurada. Entonces, si yo me había casado en otra provincia y no había transmisibilidad de ese estado civil en ningún documento, se había inscrito, ¿sí? Eh, Automáticamente yo iba a otra provincia y si mostraban mi DNI, mi cédula en otra época, ¿sí? Que tenía alcance solamente local y provincial, estaba en perfectas condiciones de ir y decir, estoy soltero, me quiero casar, porque no existía una forma de asiento que fuese común a toda la República. Sí, cuando se hacían actos de trascendencia mayor. Por ejemplo, y aunque nosotros repudiemos eso, una de los puntos de referencia que existieron en el pasado, en donde se hacía directamente una colección de datos a nivel nación, era el servicio militar para los hombres, ¿sí? Y era el empadronamiento para las mujeres. Y muchas veces se hizo, por eso antes de que existiera la documentación actual que utilizamos, había dos elementos que se llamaban libreta de enrolamiento, que tenía que ver con el enrolamiento del hombre. El enrolamiento quería decir ir a desempeñar un rol militar en el servicio militar obligatorio, y la libreta cívica de la mujer, que provenía de la época en que se admitió el voto femenino, 1951. ¿Sí? Entonces, para poder adquirir esos documentos, se hacía así un cruzamiento y un asiento de información que dudo de qué calidad fuese, pero si había un casamiento anterior al enrolamiento, eso constaba, normalmente aparecía. Si era posterior, bueno, no, el documento seguía siendo el mismo, y ya les digo, el casamiento uno lo podía resolver en una provincia, en una jurisdicción, sin que en la otra eso jamás pasara. Esto tiene a veces sus anécdotas bastante cómicas. En una época, acá no ha pasado tanto, o sea, no ha pasado tanto
desde 1853 para acá. Anteriormente, las oficinas que se dedicaban a la inscripción de los recién nacidos eran esencialmente las iglesias y las capillas, ¿sí? O sea, no había oficina de registro civil. En otros países se utiliza esto como cargada. Hagamos este paréntesis. eh, Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había mucha gente que en ese momento que empezaron a existir los registros civiles, ¿sí? Oficinas de anágrafe se llamaban en Italia, teóricamente habían pasado los registros de las iglesias, ¿sí? Hasta 1930 y algo, los registros de nacimiento los llevaban únicamente las iglesias, y se los pasaban a estas oficinas, que por supuesto no daban abasto en transcribir la información ni nada por el estilo. Entonces se usaba mucho decir, cuando alguien decía la edad, parecía que tenía más de lo que estaba acusando, se decía de antes o después de la Segunda Guerra, porque antes de la Segunda Guerra se hacía por declaración juzgada en una iglesia y el cura podía haber escrito cualquier cosa. Este caso familiarmente me tocó más de cerca en un momento en que tuve que hace mucho tiempo tramitar una jubilación de mi abuelo, y mi abuelo descubrió que él nunca había estado legalmente casado con mi abuela, porque los había casado el cura y asentado su matrimonio, el cura, antes de la Segunda Guerra, en donde a él lo habían anotado con el sobrenombre que le había puesto la familia. O sea que él, que se había casado con mi abuela, era alguien que no existía, y mi abuelo seguía siendo soltero a todos sus efectos. El chiste era si me hubiera enterado antes, ahora ya tenía un montón de nietos y demás. Bien, todo este tipo de cosas que son hasta casi hilarantes, en realidad suelen esconder oscuras pretensiones patrimoniales, más que nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque casarse o no casarse con alguien implica justamente tener por delante un grupo de deberes a cumplir para con la otra persona, y esencialmente en lo que se refiere a la institución de la ganancialidad, o sea, la división de todos los bienes incorporados desde el acto del matrimonio por cualquiera de las partes que no lo declare justamente individual, proveniente de una herencia, o que haya común acuerdo en ese aspecto, ¿sí? Hoy en día, cualquier cosa que entra dentro de lo que es el acervo del matrimonio pertenece a ambos, excepto, ya les digo, que haya una declaración de origen con consentimiento informado y manifiesto de otra parte de que tal porción de capital es solamente de una de las dos personas, ¿sí? ¿Se entendió entonces lo de simular el matrimonio? ¿Sí? Bien. El oficial público, dice el 136, el oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores sufrirá en su caso la pena que en ellos se determina. ¿Por qué? Porque si el oficial público sabe de antemano qué es lo que está pasando, automáticamente se convierte en un partícipe necesario. O sea, no es alguien ajeno a la maniobra que las dos personas están haciendo o que una de las dos personas está haciendo. Ahí hay también un dolo. Sabe que tiene que actuar de otra forma y sin embargo lo hace de el modo incorrecto, a sabiendas. El segundo punto dice, si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescriba para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial por 6 meses a 2 años. ¿Qué es esto? Esto es un delito culposo, ¿sí? ¿Se entiende? Por negligencia en la observación de los reglamentos a su cargo, ¿sí? Ahí hay culpa, no dolo. Dolo es el que a sabiendas lo hace. Culpa es cuando no lo sabe, pero no lo sabe porque esa ignorancia proviene de negligencia, ¿sí? No actuó en la forma correcta que le permitiría haber
salvado del error anterior. Y después dice, sufrirá multa de pesos 750 a 12.500 el oficial público que fuera de los demás casos de este artículo procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. Acá estamos hablando de una negligencia, ¿sí? Pero que no tiene efecto de nulidad sobre el matrimonio, porque no dice que el matrimonio no podía haberse celebrado. Dice que se celebró, pero que el oficial que lo hizo no tuvo los recaudos pertinentes para el caso. Por ejemplo, no pidió si ya estaba casado o no le hizo hacer los estudios médicos prematrimoniales o cosas por el estilo, ¿sí? Algunas de esas cosas. O no observó las partidas de nacimiento para poder corroborar la identidad de quienes tenía frente a sí mismo para casarse, ¿sí? Ese es lo otro. Bien, el 137 dice, en la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que diere consentimiento para el matrimonio del mismo. Acá estamos en lo que habíamos hablado hoy de los 18 años, ¿sí? Cuando hablamos de menor impúber, estamos hablando de menores que todavía no pueden acceder a la dispensa judicial para poder emanciparse y entonces casarse. O sea, el representante legítimo, padre, madre o tutor de un menor que en estas condiciones diere el consentimiento para el matrimonio del mismo, cuando no puede hacerlo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El padre, acá está hablando, justamente cuando estamos hablando de un menor impúber, no le podemos cargar un delito con una responsabilidad penal, pero al padre que sí da el consentimiento, por supuesto. Muy bien. ¿Existe alguna irregularidad que genere la imposibilidad no observada por el funcionario? Se anula. Si existe una irregularidad que genere la imposibilidad no observada por el funcionario. Sí, por supuesto. Ahí estamos en el caso anterior, donde decía, si autorizar el matrimonio sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe, todo bien. Ahora, ahí es muy buena la pregunta de Natalia. ¿Qué es lo que ocurre cuando en realidad las dos personas que van a contraer matrimonio saben de la inhabilidad y enarbolan un ardid tal que sea capaz de hacer incurrir en un error invencible a aquel que autoriza el casamiento, o sea, al oficial que lo lleva adelante? Bien, en ese caso, el oficial no va a ser penado, pero va a tener que pasar la prueba de analizar con profundidad que el error al que fue inducido podría haber afectado a cualquiera que llevara adelante el procedimiento según todos los requerimientos dados y que así y todo hubiese concluido en favorecer la realización del matrimonio. Porque de ese momento, ese matrimonio sí se anularía, pero la responsabilidad del oficial no sería ni a título de dolo, porque no conocía de esa irregularidad, y tampoco sería a título de culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en que presentaron las cosas, aún haciendo todos los pasos previstos con la prudencia y la sapiencia necesaria, hubiera sido engañado de todas formas. Así que no va a tener responsabilidad. Sí, sin duda, el matrimonio va a ser nulo en el momento en que eso se descubra así. Bien, vamos adelante y con el 138 vamos a ver que se aplicará prisión de 1 a 4 años el que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. Con esto vamos a hacer una extensión recuerden cuando nosotros empezamos a hablar de esto que dentro del estado civil también poníamos justamente, fíjense acá, edad, sexo, salud, profesión,
ser padre o hijo, ¿sí? Nacional o extranjero. Y en el 138, sin duda, tenemos mucho de eso que tiene que ver con, de alguna forma, falsear los datos para poder acceder a un beneficio o para poder tomar sobre la capacidad de una sola de las personas la patria potestad de un hijo. Hubo un caso bastante notable, yo no me acuerdo del apellido ahora, pero era una fotógrafa que el marido hace uso de una falsificación de este tipo para poder llevarse al hijo a un país árabe. Y lógicamente, allá la legislación es distinta, la patria potestad no se comparte con la mujer, se hace lo que la voluntad del hombre dice sobre la descendencia y a través de mucho esfuerzo, muchos años después de que se produjo el secuestro, para nosotros es literalmente un secuestro, pudo tener contacto esta mujer con sus hijos, que a esta altura yo calculo que al menos uno de los dos debe estar ya al borde de ser mayor de edad, porque esto les digo que ocurrió hace bastante tiempo. Cualquiera de esos actos, ¿sí? Si no se convierten en un delito mayor, si no se convierte en un delito mayor, es por sí solo una infracción que merece una prisión de 1 a 4 años, porque esto de algún modo perjudica a la persona, pero perjudica a todo el sistema en sí mismo. Y piensen en una cuestión sencilla. En una época se utilizaba bastante que los chicos en su casa ya sabían leer y escribir, entonces, y no había jardín de infantes, ¿sí? Entonces, para poder entrar a las escuelas primarias, tenían que haber cumplido los 6 años antes de junio del año en que cursaran o algo por el estilo. Era muy habitual, muy frecuente, que los padres, para no hacerle perder, entre comillas, ese año a un hijo, falsificaron la partida de nacimiento cambiando la fecha de nacimiento o por unos meses o directamente por un año, depende de lo que pudiese ser más ostensible. Bien, eso hoy en día es automáticamente una forma de alterar o suprimir el estado civil de otra persona y tiene una condena de 1 a 4 años. Piensen que estamos hablando de algo que teóricamente es en beneficio de la persona, o sea, esto es el simple hecho de la alteración, no la posibilidad que mencionamos al principio, que es alterar para poder después cometer un delito mayor, como el caso del secuestro que les mencionaba. ¿Sí? O sea, esto es por el simple hecho de alterarlo. Acá viene, en el 139, se impondrá prisión de 2 a 6 años a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. Esto también es bastante frecuente y en realidad tiene que ver con lo que es el tráfico de infantes, en donde hay profesionales que de alguna forma falsean incluso los análisis y los estudios previos de una mujer para que pueda fingir el estado de preñez, después falsean el acta que ellos tienen que revelar, que elaborar cuando se produce el parto, y finalmente al que inscriben como propio es a un chico de una mujer que por alguna condición en especial decidió dar a su hijo, no ejercer sus derechos de madre y que generalmente está pariendo en la habitación de al lado de quien comete el delito primordial, ¿no? El delito de falsear todo esto, o sea, el inciso 1. ¿Sí? En el inciso 2
al que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterar o suprimir la identidad de un menor de 10 años y que lo retuviere o ocultare. Acá ven que va incrementando la cuestión. Ya hablamos de hacerse cargo de un menor que no es hijo de una persona, pero le suprimen la identidad para retenerlo y ocultarlo, ¿sí? El 139 bis, que es el último de estos, dice será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediaria en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercicio de amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble de tiempo que el de la condena el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de estas conductas previstas en este capítulo. Fíjense que en el 139 bis está encuadrado todo lo que nosotros en el anterior pusimos como hipótesis. En realidad en el artículo 139 habla de la mujer que fingiera la niñez y al que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterar o suprimiera la identidad de un menor de 10 años y lo retuviera o ocultare, que es el espejo del inciso 1 del 139, ¿no? O sea, yo me hago cargo de un menor de 10 años, ¿sí? Posiblemente desde su nacimiento, a quien de algún modo altero la identidad real que tiene y anoto a otra persona como su progenitora y me lo quedo y lo crío como un hijo mío. O sea, no hay ahí una afectación a lo que es ni la vida, ni la explotación, ni la salud del menor. Lo que hay es una supresión de identidad. Yo estoy evitando que la vida siga su curso por donde tiene que seguir. Podemos entrar en miles de consideraciones con respecto a que por ahí es mejor o no es mejor, pero la verdad es que esto no puede ser de ninguna forma admitido en términos de, bueno, pero le dieron mejor calidad de vida. No, a ver, si nosotros nacemos de un acto viciado en contra de la ley, no podemos hablar de una mejor calidad de vida en absoluto y cegarnos, porque estaríamos convalidando la comisión de un ilícito en pos de algo que creemos mejor, ¿sí? Mejor desde lo material, mejor desde lo socialmente aceptado, pero no es así. Sí, lo del 139 bis es justamente lo que nosotros veíamos de esta mujer fotógrafa, que no me puedo acordar el apellido, es un apellido doble, que se enamoró de un árabe en una misión diplomática y en un momento dado este hombre hizo algo extraño, documentos que le permitió salir con los hijos como si no tuviera que tener la autorización de la madre y no los devolvió nunca más. Vamos a mirar detenidamente el 139 bis con respecto a lo que es facilitar, promover o de cualquier modo intermediar en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo. Con esto me viene a la mente una jueza de una provincia de Chaco donde ella misma era la que fabricaba una pseudo adopción a cambio de una suma de dinero en sociedad, en asociación ilícita completa, porque había más de 3 personas, con una partera que era la que se noticiaba cuando había una chica que por ahí era vulnerable en su voluntad de seguir ejerciendo sus condiciones de madre y prefería vender a su hijo. Entonces, esta partera le daba aviso a la jueza se fijaba junto con otros quienes tenía anotados como para poder hacer una adopción y fingía hacer una adopción legal cuando no se habían cumplido ninguno de los recaudos previos, ¿sí? A ese tipo de conducta está dedicado esto directamente como el que facilitare, promover de cualquier modo intermediario. Y
En realidad es la forma agravada. ¿Por qué? Porque dice, además tendrá de la multa inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena el funcionario público, era jueza, o profesional de la salud, la partera, que cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo. O sea, ahí las cuestiones son agravadas. No en la pena, sí en la inhabilitación especial. O sea, no pueden ejercer cargos como los que tenían, que tengan título habilitante, por el doble de tiempo de la condena, ¿sí? En el anterior, no. Eran que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare. Podríamos hablar ahí para completar. Hola, ¿me escuchan o no? Yo veo la barra del micrófono funcionando, ¿eh? Si no se escucha, volvemos a retomar. Ah, bien. Les decía, en el primer párrafo del 139 bis están comprendidos todos aquellos que no son funcionarios públicos, ¿sí? O sea, todos aquellos que de algún modo participan en la maniobra, pero no son funcionarios públicos. Fíjense qué cosa, si son 3 o más y los delitos para los que aunan voluntad son indeterminados, o sea, no es que lo hicieron solamente para cambiarle la identidad a un menor en especial, sino que lo hacen cada vez que surge, se unen y que aunaron voluntades para poder cometer estos delitos en forma indiscriminada y no programada, estarían violando lo que es el artículo 210 de nuestro Código Penal, que es el que remite a la asociación ilícita. Así que les voy a dejar de deber para el foro, si a ustedes les gusta o no, cómo serían algunos de estos artículos desde el punto de vista de la asociación ilícita, ¿sí? O sea, cómo tendrían que caracterizarse, cómo tendrían que ser las colaboraciones, cómo tendrían que ser las participaciones de cada uno de los miembros descritos en estos artículos para que se pueda configurar como asociación ilícita. Y ahora les voy a preguntar si hay alguna duda con respecto a esto o si alguien que se agregó después tiene alguna duda de los temas pasados, con gusto las respondemos. Muy bien, bien. Si no hay duda, vamos a iniciar, no vamos a llegar a terminarlo, ya nos estamos pasando, pero no hay ningún problema con eso, lo que son los delitos contra la libertad, ¿sí? Que están en el título 5. Y empezamos con el 140. De estos, la verdad es que la gran mayoría de ustedes debe haber escuchado muchísimo lo que es el 142 bis, ¿sí? Que es el secuestro extorsivo. Vamos a empezar con el 140 y dice, primidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años, aquel que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Bien, vamos a dejar de lado lo de contraer matrimonio servil porque, gracias a Dios, no tengo en mente ningún caso que haya visto manifiestamente
a ver, ocultamente, personas sumisas hay en todos lados, pero si tienen capacidad suficiente como para consentir, yo no puedo llegar a intervenir como que eso es un matrimonio servil, aunque en hechos sí lo sea, ¿sí? O sea que sea de alguna forma haber comprado servidumbre y no haber contraído matrimonio, ¿sí? Ustedes deben conocer muchos casos así, pero si hay consentimiento, no existe el delito, ¿sí? Bien, vamos a ver la reducción de una persona a la esclavitud o a la servidumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Acá hay dos menciones que son separadas. Fíjense que la unión es o, es una o la otra, son excluyentes. Si hay esclavitud, hay una supresión real de la libertad por la fuerza y la sumisión tiene que ser lograda por medios inflictivos, o sea, lo que conocíamos todos, o las cadenas, o el látigo, o cosas por el estilo. Sin embargo, y eso entendemos de que ha quedado bastante atrás, si existe algún caso, tiene que ser alguna condición aislada que ya no tiene la extensión que tuvo hasta 1850 y pico o más, porque en varios lugares tardó en llevarse a cabo la liberación de quienes estaban en condiciones de esclavos, ¿sí? Ahí sí existía lo que en derecho romano se llamaba la capitis diminutio, o sea, tenían la capacidad disminuida de derechos. Por ejemplo, no tenía derecho a irse, ¿sí? La servidumbre, en cambio, la servidumbre es algo en lo que lamentablemente hay montones de hechos día a día. Llamemos como servidumbre, y después van a ver que es un hecho bastante especial de la servidumbre, aquellas chicas traídas del interior con la excusa de que les van a dar la posibilidad de estudiar, de trabajar, a cambio de que cuide un rato, unas horas a los chicos de una familia determinada, y después termina confinada a un cubículo en donde en lo fáctico se hace imposible que esa persona pueda estudiar y se hace imposible también con lo poco que gana que logre ahorrar como para poder liberarse de ese yugo. Eso es servidumbre, una de las formas. Otra bastante difundida, la que hemos visto con ciertas comunidades extranjeras que traen a sus congéneres, muchas veces son de la misma familia con lazos de sangre estrechos y demás, a prácticamente ser siervos y tener que comprar el pasaje que les dio y la nueva identidad o la nueva posibilidad de libertad acá que no gozaban en su lugar de origen, a través de trabajar turnos exagerados. Recuerdo una vez unos talleres que eran textiles, en donde hacían prendas que tenía un catre al lado de la máquina de coser y dos personas encadenadas. O sea, las 24 horas la máquina esa funcionaba. 12 horas podía una persona estar durmiendo en el catre, ¿sí? En el medio de todo el ruido de todas las máquinas, sin tener libertad para moverse a ningún lado. En algunos instantes, los cuidadores, celadores o como quiera llamárseles a esos enescales, los llevaban al baño o les daban ahí mismo de comer y demás, y después volvían a su puesto de trabajo. Y tenían que prestar ese servicio durante meses, algunos años, otros se descubrió, para poder pagar el favor de haberlos traído a la República Argentina. Y hace poco, a mí me tocó trabajar en un caso parecido que hubo acá alrededor, ¿sí? Que eran gente de una comunidad extranjera también, pero
se comprobó que no tenían nada que ver. O sea, los que lo miraban de afuera, eran competidores de ese emprendimiento, entendieron que esa gente estaba siendo explotada o reducida a la servidumbre. Cuando en realidad, por una cuestión cultural y de origen y demás, no estaban habituados a vivir en un plano de desarrollo tal en donde la higiene y la presencia fuera habitualmente parecida a la que nosotros tenemos acá. Entonces era gente que por ahí pasaba días sin bañarse por propia voluntad, y que los competidores de ahí alrededor lo habían visto como que era gente que estaba reducida a la servidumbre. La verdad es que esta gente tenía su documento en su poder, cobraba en dinero hábil, y ahora les voy a explicar qué es, por qué hago esta anotación y demás. Tenían la puerta abierta y tenían llaves de sus barracas en donde dormían. Lo que sí tengo que decir, las condiciones de higiene del lugar no eran las mejores, pero ellos habían elegido vivir ahí para ahorrar dinero y no gastar afuera en una pensión y en boleto de colectivo y demás. Entonces, habían acondicionado una de las barracas de ahí adentro. A mí me tocó intervenir ahí directamente por uno de los que estaban en esa condición, ¿sí? Que lo que quería hacer era justamente enderezar las cosas para que no le echen la culpa a su pariente de haberlo reducido a la servidumbre. Y en principio, vieron cómo es esa perspicacia que uno pretende hallar. Yo creía que de algún modo estaba o amenazado, coaccionado, cosas por el estilo. No, nada que ver, nada que ver. Era totalmente libre en sus actos y en sus idas y venidas y demás. Y lo que hacían era aprovechar la transitoriedad de unas determinadas estaciones en que había demasiado trabajo. Entonces trabajaban más, cobraban más por cada kilo que cosechaban y por otras tareas que hacían en una instalación agrícola, y no les interesaba venirse a vivir ni siquiera de a 4 de a 6 departamentos en el centro de la ciudad en donde tuviesen mayores comodidades, simplemente porque eso de alguna forma incidía en que tuviesen menos renta de la que querían y pudiesen disponer de menos dinero, y no les importaba estar durmiendo en verano, que no era tampoco una cosa afectiva, en un lugar en donde había yo diría que eran 12 o 15 de ellos en un galpón grande en donde guardaban a la vez también elementos agrícolas y donde habían acomodado a los costados cosas. O sea, como calidad de vida era doble, pero no había dolo de nadie, al revés. Habían pedido autorización para poder vivir ahí y demás, como después, bueno, pudieron probar. Yo diría que encima la causa todavía sigue abierta porque intervinieron algunas organizaciones en defensa de derechos humanos que pretendieron encontrar que ahí había de alguna forma una sumisión encubierta y bueno, siguió adelante en ese aspecto. Pero no tenía materialidad ilícita, sustancia comprobable como para poder decir hay alguien que cometió ahí un ilícito. ¿Sí? No había reducción a la servidumbre. Con respecto a la esclavitud, en otros países como en Brasil, por ejemplo, esencialmente en el estado de San Salvador de Bahía, yo conocí una vez gente que estaba inválida, hace bastante tiempo, así que ya deben haber fallecido y eran los últimos, eh, que habían sido directamente torturados, y para que no se escaparan de la facenda en donde estaban trabajando, le habían cortado los tendones de Aquiles y atrás de la rodilla los ligamentos para que directamente quedaran tullidos, o sea, no podían caminar nunca más, como ejemplo de los que se querían escapar de adentro de ese establecimiento. Eso era esclavitud real.
porque ahí había una condición de fuerza, de amenaza directa de sufrir un mal mayor y permanente si trataban de abstraerse de los límites a la libertad que proponía el dueño del lugar. O sea, eran tratados como objetos directamente. Y les estoy diciendo que esto debe haber perdurado hasta los años 70, o sea, 70, no 1870, como acá, 1970, ¿sí? En 73, 74 deben haber sido esos últimos. Yo con la persona de más edad que hablé, yo estuve con esa gente en los 90 y hacían 20 años más o menos que estaban así que sí, 70, 73, más o menos, existía eso. Único lugar en el mundo que de los conocidos aquí alrededor, ¿no? Latinoamérica y alrededores, en donde existe una versión tan pura y manifiesta, o existió hasta hace poco una versión tan pura y manifiesta de lo que es esclavitud. Hay otros lugares en donde existe todavía legalmente lo que es la disminución de la capacidad de derecho y entonces no los podemos poner en este mismo encuadre, porque si bien para nosotros es aberrante y por supuesto que constituiría un delito, para el régimen legal vigente en esos determinados países, estoy refiriéndome en algunos en Centroáfrica y demás, no existe el delito, ¿sí? Si mal no recuerdo, en Ruanda era un lugar en donde depende de la etnia de la que uno provenía, tenía o no tenía determinados derechos y tenía que rendir pleitesía y servicio a otras etnias que se consideraban superiores. Así que con eso les digo todo. Lo que pasa es que al no ser delito no podemos considerar que existe esclavitud. Funcionalmente sí, pero no está legislado de esa forma. ¿Se entiende? Muy bien. Habiéndonos pasado como de costumbre a todo esto, vamos a leer acá, dice, en mi provincia hubo un caso de servidumbre de un mayor de 70 años, le quitaron su jubilación. Sí, a ver, individuales así, acá también hay a montones, les puedo asegurar que hay a montones, gente que se abusan de alguna condición de incapacidad o incluso de bondad o de falta de reacción de alguien vulnerable para someterlo a ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, hace un tiempo intervine en un caso así también de una señora a la que la habían aislado de sus parientes porque de alguna forma le habían hecho creer que los parientes eran los que no la querían y esos que estaban ahí lo que hacían era abusarse de su casa, de su jubilación y de todas las otras cosas que tenía. La tenían viviendo en un estado lastimoso y están, no, ya no deben estar presos, pero fueron presos en ese momento. Ya no deben estar presos porque ya pasaron más de 5 años de esto y seguramente ya han salido. Pero sí, en ese momento eran 3 personas totalmente abusivas y despiadadas que habían hecho justamente reducción a la servidumbre de una persona y un poco más grave todavía, porque la habían sometido a un abandono, o sea, equivalente a un abandono de persona forzado porque no permitían que le llegaran a ella ninguno de los beneficios que le hubieran podido corresponder, ni tenía la capacidad de ella sola de pedir auxilio, ¿sí? Entonces era una condición peor todavía, peor. Era más parecida a la que viene acá del 142 bis que otra. Que por ser la hora que es, ya los voy a liberar y les voy a encargar que todo esto que tiene que ver con el 142 bis, que es tan tristemente célebre, lo estudien, lo lean y me digan qué dudas tienen dentro de las respuestas del foro o las aclaramos en los primeros minutos de la próxima clase. Les mando saludos y muchísimas gracias por haber estado presentes acá.